Primera parte. Adelante. Lava, síguelo por la puerta y rápido. ¡Ríndete, Demon! Oye, no trates de hablarme. ¡No tienes ninguna oportunidad! Ronin, no puedo mantener la mira en él. Ve por el techo. ¿Qué dices, chamán? No querrás que me mate allá arriba. ¿Está bien? Lo haré ahora mismo. ¡Nunca me amaste! ¡Soy demasiado alto y poderoso! Ronin, está en la habitación abajo. Ve por la ventana. ¿Pensaste que me gustabas? ¿En serio? ¡Solo quieres acostarte conmigo! ¿Qué hay de malo en eso? Como si no quisieras. ¡Estás acabado, Demon! Ronin, intercéptalo. Está justo abajo. Entendido, voy por él. ¿Ahora qué? ¿Me estabas apuntando? ¡Aguarda! ¡Mira eso! Ronin, ¿qué? ¡Estoy bien! Ven. Grupo de entrenamiento mercenario. Quieto, no te muevas. Siéntate. ¿Te duele mucho? Te quitaré la bota. ¿Te duele eso? Te daré un analgésico. No lo Aguarda. necesita. El dolor se irá por sí mismo. No le des nada. Estará bien. Shaman, ¿qué quieres decir con eso? El dolor se irá solo. ¿Te No duele si puede hago irse esto? solo. ¿Y así? No tanto. Bien, si sentiste eso, no tienes Ronin. el hueso roto. Ronin, no lo escuches. Te daré un analgésico. Escúchame, Lava. La por medicina favor, dame el roba la maldito energía de los analgésico. guerreros. Aquí Es vamos de cierto nuevo. lo que se dice. Chamán contra la ciencia. Ven, yo te ayudo. Llévalo. ¿Cómo lo sabes? Oye, no lo Escúchame, lastimes. Lava. Sé de una muy Tengo buena que infusión revisar de su pierna. hierbas. Le pondremos unas vendas y mañana se sentirá como nuevo. Te lo garantizo. Es infalible. Nuria, área de recreo, Hotel Oriental. Prisa, tenemos que irnos rápido. Llegaremos Buenas tarde. tardes. ¿Qué tal, señora? Hola. Hola, nena. Esta es su camioneta. Muchas gracias. ¿Y ellos son la escolta? Ya notifiqué a la policía sobre su viaje. Dicen que estarán a salvo si estos hombres los acompañan. Eso es excelente. Pero les cobrarán unos $1000. Ah, ya veo. Bueno, ya sabe, estoy muy consciente de la seguridad de mi familia. Aquí tiene. Oh, gracias. Gracias. Rusia, San Petersburgo. Instituto de Investigación 2502. Usé la fórmula Profesor, tal cual lo pidió, pero no Tiene funcionó. una llamada. Gracias. Habla Markin. Tenemos a su familia de rehenes. Devuelva el pendiente a mi gente. Disculpe, ¿qué Tiene dijo? 5 días. Traiga el pendiente a Nuria, a la ciudad de Stratos, o mataremos a su familia. Pero... El número que marcó
Profesor Markin, ¿le sucede algo? Rusia, Agencia Especial de Operaciones. Un grupo de turistas rusos desapareció antier en un hotel de Nuria, la familia del profesor Markin. Transnistria, lugar de entrenamiento de mercenarios. Nadie sabe la localización o circunstancias de la desaparición. La policía de Nuria no tiene ninguna información del incidente. ¿Estás seguro de que es un secuestro? Absolutamente. Markin es un científico de clase mundial. Trabajó en Nuria a finales de los 70. Ayudó al país con los avances militares. Con su permiso. Muchas gracias. En señal de gratitud, el presidente de Nuria le dio a Markin el pendiente de Atlantis, una reliquia con una indiscutible importancia histórica. ¿Por qué no solo les dan el pendiente? Los secuestradores quieren que Markin lo lleve. Tiene restricción de salir, después de lo de Nuria, porque estuvo trabajando en secreto mucho tiempo. Así que es el pendiente del profesor. ¿Por qué lo necesitan más que el dinero? Según su leyenda, el pendiente posee un poder ilimitado y lo da a la persona que mata a su anterior dueño, en este caso Markin. Si obtienen el pendiente, los rehenes serán liberados y traídos de vuelta a salvo. ¿Aceptas? Sí, acepto. Excelente. Nuria, área de recreo. Buenos días. Buen día. ¿Eres Ali? Sí. Nos envía Kulikov. Bienvenidos. Por aquí. Gracias. Vengan, por aquí. Con cuidado. Despejado. Disculpa, un hábito profesional. Descuide. Ahora hablemos de negocios. Esta es su historia. Son buzos. Profesionales. Falta uno que dejamos atrás. Está lastimado. Ajá, entiendo. Ustedes dos están casados. Estarán en el mismo hotel que Markin. No será más que una agradable fantasía. Me pregunto quién fantasea. Yo creo que es perfecto. Tranquilo. Ya, calma. Vamos directo al punto. Ahora vuelvo. Bien. Nuestro país sufre mucho secuestro turístico. El responsable es un tipo que se hace llamar el Jaguar. Nadie lo ha visto aún. Su apariencia sigue siendo un misterio. Pero si obtiene el pendiente, es probable que salga a la luz pronto. ¿Algo más? Este es el hermano menor. Mejor conocido como el Mamut. Es un asesino terrible. Vive en un yate. Es ahí donde hace sus negocios. Está muy bien resguardado. Oye, ¿quién te crees que eres? ¿Eh? Eres un estúpido. Incluso la policía no se atreve a meterse en mis asuntos. ¿Y tú sí? Vamos. ¡Largo! ¿Y un simple policía se atreve a declararnos la guerra? Le daremos una lección como ejemplo para todos. Tírenlo al mar. Ayúdame. Está muy pesado. Toma. Se especializa en narcóticos. Y este es Cretón. Bandido, maniático y violador. Cretón no está en las drogas. Solo le gusta hacer sufrir a los demás. Su marca incluye decenas de mujeres desaparecidas. La mayoría turistas rusas. Por lo general está acompañado. No le preocupa si es de día o de noche. Tiene contactos con la policía. ¿Y después a dónde
De hecho, las autoridades lo protegen. Tiene una especie de trato. Quiero esa. Pero no objetarán si ustedes lo atrapan. Vamos a investigar el nido de ratas. Y con este haremos un trabajo mejor. Mantendremos a nuestros turistas a salvo también. Alit, ¿tienes un rifle de francotirador? Claro, te daré uno. La figura detrás de todo esto es el jaguar. Le gusta controlar a los criminales personalmente. ¿Y la policía qué hace? Llenarse los bolsillos, como siempre. ¿Cómo está su arsenal de municiones? No hay suficientes. Ustedes no se preocupen por esas cosas. Bueno, si el problema es encontrar a Jaguar, vamos a tratar con sus hermanos. No hay tanto tiempo. ¿Por qué no yo? Es que quisiste que Shaman fuera tu esposo. Sí, claro. El turco es un buen boxeador, pero tiene mala posición, lo cual quita la ventaja que pueda tener sobre los rusos. Concuerdo. Y debiste ver su lesión. ¿Crees que es mejor que yo? Shaman no quiere acercarse a mí. ¿Y por qué no te acercas a mí? ¿Qué tal si tengo miedo? ¿De quién? ¿De mí? De mí. Aquí viene nuestro cliente. Ya lo vi. Steve, el guardia estorba. Gracias, querido. ¿Me esperas? Ahora vuelvo. Vean, vayan por esa hora. ¿Qué es lo que te sucede? Descuida, no intento seducirte. Bueno, cambiamos de objetivo. ¿Ahora qué? ¿Crees que Jaguar investigue la muerte de su hermano? No creo. El punto es que ahora se encuentra escondido. Es muy difícil de predecir. Y no estamos seguros de si él secuestró a los Markin. Voy a ducharme. Y para que sepas, dormiré en el sofá. Ahí viene Alit. Excelente. ¡Salam aleikum! Aleikum salam. Me alegra.
Aquí está lo que pediste. Vaya, esto sí es útil. Gracias, Ali. Esto es para ti. Gracias. Steve, ¿puedo cambiarme de ropa? Pues bienvenido a bordo. ¿Qué? ¿Que Cretón murió? No sé quién lo mató, pero es trabajo de un profesional. ¿Quién hizo esto, Jaguar? ¡Dime quién hizo esto! Ya casi termina. ¡Salgan de aquí! ¡Muévanse! ¡Reúne a todos! ¡A los policías! ¡A nuestros agentes! ¡Reúne al Shaitán! ¡A nuestro personal! ¡Que no quede nadie sin buscar! ¡Y que me los entreguen ya! ¡Los mataré personalmente como perros! Lo haré yo mismo. Te enviaré más hombres de la guardia y te encargarás de esto. Demon, es tu parada. Apuesto $10 a que es un ruso ebrio. No, no voy a apostar. Es obvio que es un ruso ebrio, como todos. Shaman, vamos a comenzar. Acércate. Estos rusos por mí que se vayan al infierno, pero sus mujeres no. ¿Recuerdas a Natasha? Nos divertimos con ella. Y luego la vendimos bien. Y como ella, otras. Sí, fue grandioso. De todos modos, no nos hacen nada. ¿Oíste? No. Iré a revisar. Más fuerte, nena. Así está mejor. Ayúdanos, por favor, Sigue ayúdanos. así. ¡Quieto! ¡No te muevas! Steve, tengo el yate bajo control. Pero tengo un problema aquí. Hay 2 chicas. ¿Y ellas cómo están? Parece que están bien. ¡Levántate! ¡Vamos a cubierta! ¡Tenemos que hablar de hombre a hombre! ¡Eres hombre muerto! ¡Mis hombres te matarán! Ahí está el yate. Acércate, vamos a subir. ¡Vamos, levántate o voy a lanzarte al agua! Algo está mal, revisen la cubierta. Entendido. Yo revisaré la cabina. Mientras yo reviso abajo. ¡Oye!
en el suelo, le disparo. Shaman, tenemos un 2.2. Está fuera. Damon no le dio. ¿Dónde está Steve? Steve, ¿me copias? Sí, te escucho. Estoy muy cerca. Me dirijo al yate. ¡Cúbranme! Entendido. Shaman, encárgate del de cubierta. Creo que lo logró. Qué buen tiro. Hay que acercarnos más. ¿No pudiste elegir un lugar más tranquilo? Ahora la pelea es contra los asesinos de Mamut y Cretón. ¿Hay algún sospechoso? Piensan que el presidente finalmente decidió encargarse de esto y sacarlo de su escondite. Hay que evacuar a 2 prostitutas. Estaban en el yate con Mamut. Una está herida. Ya pensaré en algo. ¿Acaso no lo ves? Ese doctor es más peligroso que los fármacos. Hay que hacer un ritual de fuego. Así no habrá infección. No dejaré que le hagas ningún ritual. También sé de medicina. Y si volviera al colegio no me dirían sobre rituales de fuego. ¿Medicina? ¿Qué? ¿Quieres ver mi diploma? ¿Tienes algo más que decir? Casi no sabemos nada sobre ti. Laura se siente mal, ayúdenla. Si voy al bosque encontraré las hierbas apropiadas. Escucha, traje algo conmigo. Bien, buscaré un antibiótico y la llevamos al Seguro, hospital. para que el jaguar la encuentre. Ya me estoy cansando de eso, solo quiero golpearte. Exactamente cómo. El hígado está justo aquí, según la acupuntura. No necesitas mucha fuerza si le das bien. Ya, tranquila, Laura, te pondrás bien. ¡Levántate! ¿Dónde esconden a los turistas rusos? No sé nada de rusos y no tengo en mi poder a ningún maldito turista. Mataste a mi hermano y por eso tendrás una muerte lenta. Te lo advierto, estás muerto. No tienes idea. Te cortaremos en pedazos y se los enviaremos a Jaguar, pedazo por pedazo, pero si nos das un número podemos negociar con él. Tienes oportunidad de seguir vivo. No necesito nada de ustedes. ¿Quieres el número? 6665213. ¡Ah! ¡Ah! Desgraciado. Tan pronto lo llames, estás muerto. Jaguar. Hace 3 días, hombres de tu equipo capturaron a unos rusos y pidieron el pendiente de Atlantis. Pero ahora, nosotros queremos cambiar los términos. Tenemos a Mamut, ¿entiendes? Si no liberas a los turistas hoy, Mamut morirá al igual que Cretón. ¿Entiendes lo que digo? Quiero escucharlo. Dile que estás vivo. Jaguar. Ellos mataron a nuestro hermano. Mátalos a todos. Uno por uno. Tranquilo. Hablamos en serio, Jaguar. Veo que están muertos. ¿Qué te dijo? Pues él no dijo nada.
Nada útil. ¿Puedo intentarlo? Quiero relajarme. Ten cuidado, Demon. Ya te conozco. Tranquilo. Vámonos. Fue un escenario violento para empezar. Se nos acaba el tiempo. No tenemos opción. Usaron la misma táctica en Beirut en 1985, cuando secuestraron a nuestros diplomáticos. ¿Y si el Jaguar no hace nada al respecto? Si crees que tendrás la misma suerte que Cretón de una muerte rápida, te equivocas. ¡Oye! ¡Maldición! Pero tú ya lo dijiste. Eso es lo que Jaguar hace. Digo muchas cosas. Esa era la explicación más convincente. Demon maldito. ¿Por qué lo mataste? Es que yo no lo maté. El maldito se suicidó con mi cuchillo. No seas idiota. ¿No puedes inventar algo mejor? Te juro que no lo hice. No tuve tiempo de hablar con él. Saqué mi cuchillo. Quería asustarlo. El cuchillo es afilado. Y tú queriendo jugar con él como si fueras un niño. ¿Cuándo vas a madurar? Entonces lo vamos a cortar y se lo enviamos a Jaguar. ¿Conoce su dirección? Maldita sea. Tenemos 24 horas. Ahora estamos como al principio. La fiebre bajó. Se siente mejor. Buscaré una farmacia. Demon, vamos a caminar. ¿A dónde? ¿Necesito explicártelo? ¿O ya lo adivinaste? Ya. Yo te llamo.